La enfermedad diarreica aguda afecta a más de 2.000 millones de personas al año. De esos 2.000 millones de personas, hasta 900.000 pueden necesitar hospitalización, y de esto es responsable de más o menos 6.000 muertes al año a nivel mundial. De estas muertes, el 83% son en mayores de 65 años, y las muertes son asociadas a las complicaciones desencadenadas por la enfermedad diarreica aguda. El costo de esta enfermedad supera los 145.000 millones de dólares al año, entonces es una enfermedad que tenemos que tener como en la mente. Eso es un poquito de la epidemiología de la incidencia en Colombia. La enfermedad diarreica aguda, como se ha presentado a través de los años, vemos que el reporte está hasta el 2022, que es la lineacita negra. Pues la incidencia venía muy uniforme en los últimos años. Sin embargo, en el 2020, que es este que les estoy señalando, tuvo una caída de la incidencia de enfermedad diarreica aguda, más o menos en el tercer o cuarto periodo, que fue aproximadamente cuando se dio la contingencia por la pandemia. Pero una vez empezó a resolver la contingencia, empezó a aumentar otra vez los casos de enfermedad diarreica aguda, y se ha mantenido en el 2022, pues se mantuvo en el 2022 una incidencia similar a los años anteriores. Esta es la incidencia separada por grupos de edad, también es acá en Colombia. Vemos como en los menores de 1 año y en los pacientes hasta los 5 años, la incidencia es mucho más alta que en las otras poblaciones, que vuelve a haber un pico más o menos entre los 20 y los 35 años, y finalmente otro pico más o menos a los 75, 79 años, que esa es la población a la que más le tenemos que poner cuidado, pues nosotros de medicina interna, porque es la población que más mortalidad conlleva secundario a la enfermedad diarreica aguda. Y esas son las muertes separadas, pues por enfermedad diarreica aguda, separadas por grupo de edad. Vemos como en el azul están los pacientes menores de 5 años, y en el naranjado están los pacientes mayores de 70 años, que son los dos que más ocupan espacio en estas gráficas. Y vemos que la mortalidad a nivel mundial y en Colombia ha venido disminuyendo a medida que van pasando los años, y eso es por la rápida detección de la enfermedad, por un diagnóstico oportuno, por un manejo adecuado y un manejo pues como a tiempo de rehidratación de todas estas pérdidas de líquidos, y esto hace que se disminuya la mortalidad. En cuanto a los factores de riesgo, esta gráfica me pareció muy interesante traerla, y esta nos habla de la mortalidad asociada a factores de riesgo en pacientes mayores de 70 años. Y vemos que el principal mayor factor de riesgo, el que más implica la mortalidad, es que no tengan una fuente de agua segura, o que no tengan fuente de agua potable, que en Colombia eso se da en muchísimas zonas rurales. Otros de los factores de riesgo que más conllevan mortalidad en estos pacientes es que no tengan una adecuada como higienización, o que no tengan acceso a lavarse las manos adecuadamente. Sin embargo, el poco acceso al agua potable es el principal factor de riesgo para mortalidad. Pues ya hablando de la definición, la enfermedad diarreica aguda se define como un aumento en la frecuencia de las deposiciones, más de 3 deposiciones líquidas en el día. También se puede definir por volumen, que serían más de 200 gramos o 200 mililitros en el día, pero pues esto es muy poco práctico, porque no hay manera de medir pues las deposiciones para saber si el paciente tiene diarrea, y una disminución de la consistencia de las heces. Y estas tres en conjunto me hacen pues como la definición de diarrea. Entonces, la diarrea puede ser aguda si dura menos de 2 semanas, que es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Puede ser persistente si es entre 2 y 4 semanas, o una diarrea crónica si dura más de 4 semanas. Y también la podemos clasificar en adquirida en la comunidad o asociada en atención en salud. Adquirida en la comunidad, si el paciente inició antes de 72 horas desde el ingreso al hospital, o asociada a atención en salud, se inició en las 72 horas de la atención inicial pues como del paciente. Y estas son otras definiciones que tenemos que tener en cuenta. Está la diarrea invasiva o la diarrea disentérica, que es el paciente que tiene diarrea con presencia de sangre, con presencia de moco, y que puede ser visible no solamente en el examen microscópico, sino también macroscópicamente por el paciente.
La diarrea no invasiva o acuosa es la que no cumple criterios de disentérica o invasiva, y la gastroenteritis es cuando todo este cuadro o esta enfermedad diarreica aguda está asociada también con vómito, dolor abdominal, fiebre y que generalmente está asociado a una intoxicación alimentaria. También la podemos clasificar según la gravedad. Grave si la diarrea es muy frecuente, muy abundante, si altera la funcionalidad del paciente. Moderada si el paciente tiene capacidad de funcionar pero tiene algunas limitaciones o se tiene que ajustar pues como en su día a día. Y leve si el paciente tiene la diarrea pero no tiene ningún cambio pues como o ninguna alteración en la funcionalidad. En cuanto a la clasificación, ya la podemos dividir entre secretora, osmótica, exudativa o inflamatoria. La diarrea secretora es cuando hay un aumento en la secreción o hay una disminución en esa reabsorción de líquidos que no va a tener ningún daño estructural, únicamente va a ser porque aumenta la secreción o porque disminuye la reabsorción, pero la mucosa intestinal va a estar intacta y no se relaciona con la alimentación. Esto es muy importante. Los pacientes pueden tener la diarrea incluso estando en ayuno. La diarrea osmótica es cuando hay un aumento en el influjo de agua hacia el intestino. También se puede presentar en malabsorción y esto se puede presentar en pacientes que estén tomando vitamina C, magnesio, que estén tomando laxantes, y esto así se relaciona con la alimentación. Entonces, si el paciente está en ayuno, generalmente no va a tener diarrea, y el paciente apenas tenga pues como ingesta de comida, va a empeorar esta diarrea. Las exudativas, cuando hay presencia de pus o sangre en las heces, esta se puede dar por formas más severas de E. coli, pero también la podemos encontrar en enfermedad inflamatoria intestinal. Y finalmente la inflamatoria es cuando ya hay un daño en la mucosa intestinal que lleva una pérdida de líquidos ricos en proteínas. Todo esto me va a arrastrar más líquidos y también va a haber una disminución en la absorción de los fluidos, y todos esos dos mecanismos me van a favorecer la diarrea. Se puede presentar por bacterias, virus, parásitos. También la podemos encontrar en tuberculosis, pero también se puede presentar en enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces es muy importante que eso sí tiene un daño en la mucosa que me va a explicar la diarrea. Y la infecciosa la podemos clasificar en inflamatoria, que es la invasiva, y en la no inflamatoria. Entonces vamos a hablar inicialmente de la no inflamatoria. Esta es más leve, la etiología casi siempre es viral, pero también se puede presentar por otros microorganismos, pero casi siempre va a ser viral. En la clínica el paciente se va a presentar como una gastroenteritis, náuseas, vómito, deposiciones diarreicas que son generalmente acuosas y muy abundantes. Pueden tener dolor abdominal tipo cólico que va a mejorar con las deposiciones diarreicas, y esta generalmente está presentada, pues está causada por estos microorganismos. Rotavirus y norovirus son los, pues como de los principales virus causantes de esta enfermedad. También puede estar el coli enterotoxigénica, Clostridioides perfringens, S. aureus, Giardia, Cryptosporidium, y tenemos otras pues como etiologías que me lo pueden explicar. Y es muy importante que estos pacientes en el examen de materia, en el estudio de materia fecal, no van a tener leucocitos, pues no van a tener leucocitos detectables en ese estudio de materia fecal. Y ya hablando de la inflamatoria, que es la que también se puede denominar invasiva, estos tienen generalmente formas más severas, se pueden presentar por bacterias invasivas o bacterias productoras de toxinas. La clínica de estos pacientes puede ser un poquito más alarmante. Generalmente se presentan con fiebre, están más malucos, pueden tener aspecto como tóxico, pero también van a tener dolor abdominal, náuseas, vómito, igual que el cuadro anterior. Y estos pacientes generalmente se presentan con disentería, que es algo que nos puede ayudar como a diferenciar entre estos dos. Y esto puede ser causado principalmente por Shigella, Salmonella, Campylobacter. También puede ser por E. coli enteroinvasiva o productora de toxina. Se puede ver por Clostridioides difficile, entameba histolítica y Yersinia. Y estos pacientes en el examen de materia fecal sí van a tener detección de leucocitos. Entonces, la etiología, pues hay causas infecciosas y causas no infecciosas. Dentro de las causas infecciosas, los virus son los principales, y eso es muy importante para entender que no toda enfermedad diarreica aguda necesita manejo con antibióticos, porque la mayoría de los casos va a ser causada por un virus y el manejo simplemente va a ser de soporte y de rehidratación hídrica.
En los virus son el 50 al 70%. Los principales, como los habíamos mencionado, son norovirus, rotavirus y adenovirus. Dentro de las bacterias que explican más o menos del 15 al 20%, la principal es salmonella, pero también podemos encontrar Campylobacter, Shigella, E. coli, Vibrio, que ya es un poquito más rara, o Yersinia. Y en cuanto a los parásitos, que son más o menos el 10%, acá podemos encontrar Ciclospora, Cryptosporidium, Entamoeba histolítica, Giardia lamblia, que también nos puede dar deposiciones diarreicas. Y en cuanto a las causas no infecciosas, que siempre las tenemos que descartar en estos pacientes, no todo paciente con diarrea aguda es por una causa infecciosa o por una intoxicación alimentaria, sino que tenemos que tener estos otros como en la mente para poder pues, impactar como en estos factores predisponentes. Por eso se explican más las enfermedades diarreicas que son persistentes o que son crónicas. En cuanto a los medicamentos, los principales son el uso de antibióticos, también se puede presentar con AINES, con uso de magnesio, los pacientes que consumen vitamina C, que consumen laxantes, o pacientes que están en quimioterapia, que generalmente se presenta como un efecto adverso de la quimioterapia, pero como lo mencionamos, generalmente tiene un curso como más subagudo a crónico. Dentro de los trastornos endocrinos que me pueden dar diarrea está la diabetes por sí sola puede dar diarrea, el hipertiroidismo, que generalmente lo que causa no es diarrea, sino un aumento en la defecación, pero no hay una disminución en la consistencia. Tumores secretores también me pueden causar enfermedad diarreica aguda. Y en cuanto a las patologías abdominales, cualquier patología quirúrgica me podría dar pues, como manifestación una diarrea, pero también tengo que pensar en neoplasia intestinal, en enfermedad inflamatoria intestinal, en enfermedad celíaca, en la isquemia mesentérica, pero estos generalmente son más, me explican más pues como una diarrea subaguda crónica, pero pues lo tenemos que tener en la mente por si el paciente consulta pues como en los primeros días del inicio. En cuanto a la fisiopatología, tiene que haber una interacción entre el huésped, el ambiente y el agente para que se dé una enfermedad diarreica aguda. En el huésped hay unos factores muy importantes que son la edad. Pacientes menores de 5 años o mayores de 65 años tienen más probabilidad de presentar la enfermedad y que el curso sea más agresivo o que tengan peor pronóstico. El estado nutricional es muy importante porque esto también me va a hablar del pronóstico y de la evolución de la enfermedad. La alteración en las vías gástricas, sobre todo en los pacientes que toman IVP de forma crónica, me puede favorecer la diarrea. Si hay alteraciones en la flora intestinal porque el paciente venga tomando antibióticos en los últimos días, pacientes inmunosuprimidos, hay algunos determinantes genéticos que me pueden favorecer la infección por ciertos microorganismos y la presencia de comorbilidades que también me va a favorecer que el paciente presente la enfermedad diarreica aguda y tenga un peor pronóstico pues, o un peor curso de la enfermedad. En cuanto a los factores del ambiente, muy importante los alimentos y el agua contaminada, que van a ser las principales fuentes de donde se va a originar la enfermedad diarreica aguda. En los países con bajos recursos y sobre todo por una infraestructura de saneamiento que no está muy bien como establecida y los pacientes generalmente no tienen acceso al sistema de salud y el acceso al agua potable que es muy limitado en algunos países y en el de nosotros pues hay muchas zonas rurales donde los pacientes no tienen acceso a agua potable. Y en los factores de la gente ya se depende del tamaño del inóculo, hay unos inóculos o hay unos microorganismos que requieren unos inóculos muy pequeños para generar enfermedad, pero hay otros microorganismos que necesitan unos inóculos más grandes para poder generar la enfermedad. También otros factores del microorganismo como tal, que son la adhesión y la fijación, la invasión celular y la producción de exotoxinas, que todo esto me va a favorecer las deposiciones diarreicas. Entonces, un poquito de la fisiopatología, para que haya diarrea tiene que haber aumento en la salida de solutos a la luz intestinal, que eso lo que hace es que me va a arrastrar agua y eso me va a favorecer las deposiciones diarreicas. En un intestino delgado normal, en la mucosa intestinal va a haber pues una entrada de sodio y de glucosa, va a haber una entrada de sodio que se intercambia por hidrogeniones y una entrada de cloro que se intercambia por bicarbonato. Esto es en el intestino normal, en las vellosidades. Y en las criptas, acá lo importante es saber que la excreción de cloro es muy escasa en un paciente que esté sano. En la diarrea toxigénica, pues en la diarrea de origen tóxico,
va a haber alteraciones en la mucosa que me van a favorecer las deposiciones diarreicas, puede haber aumento de la AMC, que esto se presenta más que todo con vibrio, que esto lo que hace es que me va a inhibir ese intercambio de sodio y cloro, pero no me va a alterar la entrada de sodio y de glucosa. Sin embargo, la inflamatoria sí me va a alterar la entrada de sodio y de glucosa, el intercambio de sodio y de cloro, y esto va a favorecer las deposiciones diarreicas. Y en las criptas lo que va a pasar es que va a aumentar la excreción de cloro a la luz intestinal, y esto me va a favorecer las deposiciones diarreicas. En cuanto a la evaluación clínica, es muy importante preguntarle al paciente cuánto lleva con las deposiciones diarreicas, cuál es la cantidad de las deposiciones, cuáles son las características, si macroscópicamente tiene mocos, si tiene sangre, cuál es la consistencia de las heces, si son acuosas, si son blandas, y si el paciente tiene síntomas asociados como náuseas, vómito, fiebre, malestar general, dolor abdominal, que me puedan hacer enfocar más como a un tipo de diarrea. Es muy importante preguntar si el paciente ha tenido contacto con servicios de salud o si el paciente trabaja en centros de cuidado, por ejemplo, enfermeras o personas que trabajen en centros de cuidado de personas ancianas, contarían pues como que han tenido contacto reciente con un servicio de salud. Si el paciente ha usado antibióticos previos, si ha hecho algún viaje reciente, si alguien más en la familia está con el mismo cuadro, si usa medicamentos que me puedan favorecer la diarrea, antibióticos, IVP, quimioterapéuticos, AINES también me lo puede favorecer. Y es muy importante preguntar por prácticas sexuales inseguras que me puedan explicar de pronto una causa infecciosa que sea más subaguda crónica de una enfermedad diarreica. El estado de inmunosupresión es muy importante porque en estos pacientes debemos estar mucho más atentos porque los microorganismos pueden ser un poquito más agresivos en ellos y generar una enfermedad un poquito más grave. Entonces también lo tenemos que preguntar, no solamente si el paciente tiene alguna enfermedad que esté inmunocomprometido, sino si el paciente, por ejemplo, está tomando esteroides de manera prolongada. En cuanto al examen físico, es muy importante buscar signos de deshidratación. Tenemos que evaluar, pues hacer todo el examen físico completo, signos vitales, pero es muy importante mirar si el paciente está taquicárdico, si tiene mucosas secas, si tiene alteración del estado de conciencia, si tiene llenado capilar lento, si el paciente se ve tóxico. Es muy importante hacer un dolor abdominal completo, sobre todo para descartar otras causas de las deposiciones diarreicas, sobre todo patologías quirúrgicas. Y se recomienda hacer una evaluación rectal inicial, sobre todo para ver si puedo encontrar algo macroscópicamente, pues como a nivel del recto, que me explique las deposiciones diarreicas. De los laboratorios hay unos estudios iniciales que debemos hacer en estos pacientes, que son el hemograma, la función renal y los electrolitos, sobre todo porque me van a ayudar a guiarme más hacia la causa de la enfermedad diarreica, y los electrolitos y la función renal, porque pues esos pacientes tienen unas pérdidas muy abundantes de líquidos y electrolitos en las heces, y esto me puede generar trastornos hidroelectrolíticos y me puede generar lesión renal aguda asociada pues a la deshidratación. En cuanto a la evaluación de materia fecal, no se recomienda de rutina en todos los pacientes, y esto es uno de los mensajes pues, como más importantes, que no todo paciente con enfermedad diarreica aguda necesita un examen de materia fecal, porque la mayoría de los pacientes o la mayoría de esas enfermedades son autolimitadas y se van a resolver sin necesidad pues como de un estudio etiológico. Entonces la evaluación de la materia fecal la debemos reservar en pacientes que tengan diarrea de alto débito, que tengan más de 6 deposiciones en las últimas 24 horas, que se presenten con fiebre mayor a 38.5, que la diarrea ya no sea aguda, sino que sea más o menos persistente entre 7 y 14 días, y pues ya en la enfermedad diarreica crónica sí se tienen que hacer estudios. Si el paciente tiene, por ejemplo, una condición severa coexistente, el paciente está hospitalizado por alguna una falla descompensada, una neumonía, ha venido recibiendo antibióticos y empezó con diarrea, ahí sí le va a hacer estudios de materia fecal. El paciente está deshidratado o si se presenta con disentería, esto me justificaría el estudio de materia fecal. En todos los pacientes inmunocomprometidos tengo que hacer estudio de materia fecal en mayores de 65 años, y el oficio lo pongo ahí porque es importante. Por ejemplo, si una persona trabaja con manipulación de alimentos, pues es muy importante saber
qué microorganismo tiene para poder darle pues como el tratamiento adecuado y evitar la propagación de la enfermedad. En cuanto al laboratorio, es muy importante entender que coprológico y coproscópico no son lo mismo, que a veces los confundimos y se ordena, ay, coprológico o coproscópico, sin saber pues como en realidad si hay una diferencia o no. El coprológico lo que me va a mirar son las características de la materia fecal, cuál es el olor, el color, la consistencia, si hay algún hallazgo pues como macroscópico importante. También me puede ayudar con la identificación de parásitos y me puede identificar otros microorganismos, pero predominantemente parásitos, y me va a detectar ácidos grasos. Y el coproscópico, aparte de detectarme todo lo que tiene el coprológico, también me va a determinar el pH de la materia fecal, si hay presencia de azúcares reductores y si encuentro sangre oculta en las heces. Entonces, pues sería mejor utilizar el coproscópico, que me puede brindar pues como más información que el coprológico. La mayoría de los pacientes se autolimitan lo que estábamos mencionando, el estudio etiológico en diarrea, aparte de que tiene muy bajo rendimiento. Los métodos convencionales que usamos para el estudio de materia fecal generalmente no me van a detectar la etiología de la enfermedad diarreica aguda, entonces no me va a servir. Y este es un estudio, es un metaanálisis que incluyó 15 estudios, y lo que ellos querían evaluar era el poder discriminatorio de las pruebas rápidas en países de bajos recursos y en países, pues en países desarrollados y en países en vía de desarrollo. ¿Cuál era la diferencia? Pues como el rendimiento de estos estudios, específicamente lactoferrina, leucocitos fecales, eritrocitos fecales, sangre oculta, y ellos escogieron los pacientes que tuvieran deposición, pues que tuvieran enfermedad de raíz aguda menos de 7 días. A partir de los 7 días ya no, pues ya no ingresaban en el estudio. Los criterios de exclusión para los estudios en este metaanálisis fueron los pacientes que tuvieran enfermedad inflamatoria intestinal, en pacientes que se les estuviera estudiando clostridioides difícil, que los estudios estuvieran limitados a un solo patógeno, es decir, algún estudio solo de salmonella, solo de shigella, solo de campylobacter, y excluyeron a los estudios que no tenían cultivos de campylobacter, pues como dentro de los estudios en los pacientes. Lo que ellos encontraron, esto es un análisis de los países desarrollados y países en vía de desarrollo de las diferentes pruebas rápidas que acabamos de mencionar. Lo que encontraron es que la sensibilidad y la especificidad, siendo el 71 y el 79% para la sangre oculta en heces, era mayor que la prueba de sangre oculta en heces en países en vía de desarrollo. Una sensibilidad que se compara 44 con un 71% y una especificidad muy similar en el 79 y 72%. En cuanto a los leucocitos en materia fecal, que ellos los contaron más de 5 por campo de alto poder, tienen una sensibilidad del 73% y una especificidad del 84% en países desarrollados, que es mayor a la especificidad presentada, a la sensibilidad, presentada en países en vía de desarrollo, y la especificidad sí es muy similar. Y en cuanto a la lactoferrina, solamente hicieron el análisis en países de bajos recursos, porque en países desarrollados solamente un estudio incluyó la lactoferrina y tuvo valor predictivo más cuando la lactoferrina era negativa. Y en los países en vía de desarrollo, la prueba de la lactoferrina tiene una sensibilidad tan alta como el 95%, sin embargo la especificidad es muy bajita, que es más o menos del 29%. Entonces ellos lo que concluyeron era que estas pruebas rápidas tienen mejor rendimiento en países desarrollados que en países en vía de desarrollo, y esto puede estar explicado porque la tecnología en países desarrollados es mejor a la tecnología en países en desarrollo, y porque puede haber más falsos negativos en países en vía de desarrollo que en países ya desarrollados. Pero pues si no tenemos la disponibilidad, si no tengo ningún otro examen de materia fecal disponible y tengo alguno de estos, me podría pues como ayudar a guiar en estos pacientes. Este es un estudio observacional que quería evaluar el rendimiento diagnóstico del coprocultivo específicamente, y qué factores predictivos, qué factores me podían predecir que el paciente fuera a tener un coprocultivo positivo. Entonces, esta es la tabla de las características de ambos grupos, los pacientes de cultivo positivo y de cultivo negativo, que fueron 196 en cada grupo.
Diferencias grandes es que los pacientes con cultivo positivo generalmente se presentaron con fiebre mayor de 37.8. La frecuencia de la diarrea fue mayor en los que tenían cultivo positivo comparado a los de cultivo negativo, más o menos 7 deposiciones al día comparado con 4 deposiciones al día en cultivos negativos. La presencia de vómito fue mucho mayor en los pacientes que tenían cultivos negativos comparados con los pacientes que tenían cultivos positivos. Y en cuanto a los exámenes de laboratorio, hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el valor de la PCR. Los pacientes que tenían cultivo positivo tenían unos valores más elevados comparado con los pacientes que tenían coprocultivos negativos. En cuanto a al examen pues como de leucocitos de materia fecal, fue más alto o se presentó más en los pacientes que tenían cultivo positivo en un 40%, comparado con los pacientes que tenían cultivo negativo, que únicamente se presentó en un 11%. Entonces ellos evaluaron como qué factores o qué hallazgos me podían predecir que el coprocultivo fuera positivo. Si la frecuencia de la diarrea era mayor a 5 veces al día, tenía un OR de 3.5 de presentar un coprocultivo positivo. Si a esta frecuencia de la diarrea mayor a 5 veces al día le sumo que el paciente también tiene fiebre, este OR aumenta a 4.3. Si aparte de la diarrea mayor a 5 veces al día, el paciente tiene una PCR alta, el OR de tener un coprocultivo positivo es de 4.1. Y si finalmente el paciente tiene diarrea mayor a 5 veces al día, fiebre y una PCR elevada, el OR de presentar un coprocultivo positivo es de 6.5. Entonces, si voy sumando como estos hallazgos de lectura clínica, es más probable o me predice más que el paciente pueda tener un coprocultivo positivo. Entonces, el coprocultivo es positivo más o menos en el 1.6 al 5.6% de los casos de enfermedad diarreica aguda. Vemos que es un porcentaje muy bajito, entonces no justifica ser coprocultivo en todos los pacientes con enfermedad diarreica aguda, pero si el paciente tiene disentería, este rendimiento va a aumentar más o menos hasta el 30%, entonces en esos pacientes sí podría justificar. Lo debemos hacer en pacientes que presenten diarrea de alto débito, que se presenten con fiebre mayor a 38.5, que tengan también una respuesta inflamatoria marcada que no sea como proporcional a la presentación del paciente, que el paciente se presente con disentería porque ya vimos que aumenta el rendimiento. En pacientes inmunocomprometidos siempre debo hacer estudios de materia fecal y mayores de 65 años porque tienen mayor riesgo de un deterioro más rápido y de mortalidad por esta enfermedad. Y para hablar pues como un poquito del FilmArray gastrointestinal y saber qué utilidad pues como tiene en estos pacientes, porque muchas veces vemos que los pacientes llegan a urgencias con diarrea y a todos se les hace un FilmArray, pues no es necesario hacer un FilmArray y más porque es un examen muy caro. Entonces este fue un estudio observacional que quería evaluar como la evolución de los pacientes antes del FilmArray y después del FilmArray. Quería evaluar si el FilmArray impactaba en el uso de antibióticos, en la estancia hospitalaria, en el tiempo de uso de antibióticos. Entonces ellos escogieron dos grupos antes del FilmArray, que fueron más o menos 123 pacientes, sin embargo excluyeron a 72, finalmente quedaron 41, y en el grupo ya con disponibilidad del FilmArray tuvieron 177 pacientes, y luego de las exclusiones tuvieron 129 pacientes. Esto puede ser un sesgo porque los estudios no son comparables, o sea, tenemos 41 pacientes comparado con 129 en los dos grupos, entonces esto me puede afectar los resultados. El FilmArray, estos son los microorganismos que detecta, pues no los vamos a tener en cada uno, pero tener en cuenta que detecta bacterias, virus y parásitos. Y esto es una gráfica que nos muestra la reproducibilidad que tiene el FilmArray comparado con el cultivo. Ellos usaron el cultivo como valor de referencia y ellos encontraron ahí no alcanzan a ver muy bien, pero en cada cuadrito vemos, por ejemplo, en Campylobacter, 9 de 16, o sea, 16 pacientes en el FilmArray tuvieron Campylobacter, detección de Campylobacter, que fue reproducible o fue detectado en 9 de los cultivos. En 9 de 16 pacientes se presentó Campylobacter, tanto en el FilmArray como en el cultivo,
que eso es más o menos una reproducibilidad como del 53%. En E. coli, 1 de 3 pacientes, en Salmonella, 10 de los 13 pacientes que se habían detectado en el FilmArray se confirmaron por el cultivo, en Shigella 7 de los 9 pacientes y solamente hubo un caso de Vibrio que se documentó por PCR y también se documentó por el cultivo. Entonces vemos que puede tener en algunos microorganismos una reproducibilidad alta, el FilmArray como el cultivo, y me puede ayudar a guiar la terapia porque pues es algo que va a ser, el resultado lo va a tener más rápido que un cultivo. En cuanto al tratamiento, la lista nos recomienda que la diarrea acuosa no se recomienda dar tratamiento antibiótico empírico de rutina, porque estos pacientes generalmente tienen una enfermedad autolimitada y van a resolver sin el uso de antibióticos, pero sí se recomienda manejo empírico en el paciente que se presente con enfermedad diarreica aguda, que tenga fiebre y disentería, que tenga sepsis de origen gastrointestinal. En los pacientes mayores de 70 años se recomienda hacerlo de manera empírica. En pacientes inmunocomprometidos que se presenten con disentería. Y el pues, medicamento de elección en estos pacientes serían la quinolona, ciprofloxacina es el de elección, sobre todo en países de bajos recursos, porque esto me va a ayudar con el cubrimiento de Shigella, Salmonella, E. coli enterotoxigénica y Yersinia. El manejo empírico para la disentería mediana con metronidazol no se recomienda de manera rutinaria, no todos los pacientes tienen que tener ciprometronidazol, simplemente si yo estoy sospechando que el paciente tenga una causa a mediana. Y ya luego de tener el resultado del cultivo, del FilmArray, del estudio que le haya hecho, voy a tener pues que guiar la terapia antibiótica para escalar al paciente. Entonces, si el paciente tiene detección de Shigella, profe, que le hacía falta. Ah. Si el paciente tiene detección de Shigella, se recomienda el manejo con ciprofloxacina, puede ser 750 miligramos al día vía oral, o le puedo dar también azitromicina 500 miligramos al día por 3 días. Si hay detección de salmonella, puedo dar ciprofloxacina 400 miligramos cada 12 horas, se extracciona 1 a 2 gramos al día de manera venosa, más o menos por 7 a 14 días, según el curso pues, como de la enfermedad. Si hay detección de Campylobacter, el manejo puede ser con azitromicina 500 miligramos al día por 3 días, o eritromicina, pero pues es un medicamento que ya cada vez viene más en desuso. Si hay detección de vibrio, el manejo se hace con doxiciclina 300 miligramos dosis única, o azitromicina 500 miligramos al día, que ese sí debe ser por 3 días. Y si detecto E. coli enterotoxigénica, va a depender si el paciente se presenta con fiebre y disentería o sin fiebre y disentería. Si se presenta sin estos, puede ser el manejo con rifaximina si lo tengo disponible, o con ciprofloxacina por 3 días. Y si el paciente se presenta con fiebre o con disentería, el manejo puede ser con azitromicina. En cuanto a las complicaciones de la diarrea, hay algunos microorganismos que se pueden asociar con complicaciones. Por ejemplo, Campylobacter se puede asociar con síndrome de Guillain-Barré, que también lo tenemos que tener en cuenta. Puede haber síndrome hemolítico urémico, que se puede presentar por muchos microorganismos, principalmente por E. coli productora de toxinas. Puede tener artritis reactiva, que se puede presentar por Salmonella, Shigella, Campylobacter. Y hay manifestaciones pues como más raras, pues más raras, no, más complejas, que sí son menos frecuentes, como la ortitis, la osteomielitis, pues, o infecciones pues como extravasculares, que se pueden presentar principalmente con Salmonella y con Yersinia. Pero pues es importante saberlo, que no solamente el paciente tiene la enfermedad diarreica aguda, y que si empieza con un síndrome de Guillain-Barré, pues me tienen que hacer pensar en Campylobacter. En cuanto a la tomografía de abdomen, no se recomienda de rutina en estos pacientes, no es de utilidad en pacientes con enfermedad diarreica aguda porque generalmente va a ser normal. La debo hacer si estoy sospechando que el paciente tenga una enfermedad intestinal pues, o intraabdominal, que me explique pues como los síntomas por los que presentó, por los que consulté el paciente. También si el paciente se presenta con dolor abdominal e irritación peritoneal, que me guíen más hacia otra causa.
Si el paciente tiene fiebre o bacteriemia persistente a pesar del manejo antibiótico empírico, pues o el manejo antibiótico adecuado, óptimo, y sigue con fiebre y bacteriemia, ahí me justificaría una tomografía de abdomen, más que todo para buscar complicaciones, o si el paciente tiene infecciones por salmonela o por yersinia, en el que esté sospechando una complicación y que por eso el paciente no esté mejorando. En cuanto a los estudios endoscópicos, tampoco son de utilidad en el paciente con enfermedad diarreica aguda, tienen muy bajo rendimiento diagnóstico. En estos pacientes generalmente van a ser normales. Se recomiendan pacientes con diarrea persistente o recurrente que no mejoren a pesar del tratamiento, que en la tomografía me muestre hallazgos anormales y que pueda evaluarlo mejor con una colonoscopia, que el paciente tenga una colitis clínica y no tenga un diagnóstico etiológico, que la terapia empírica o la terapia guiada sea ineficaz en estos pacientes, o que esté sospechando que el paciente tenga diarrea por clostridoides y que las pruebas de materia fecal sean negativas. Y ya como conclusiones, pues la diarrea aguda, la enfermedad diarreica aguda, es causada principalmente por virus. La mayoría se autolimita y no requiere estudios ni diagnósticos ni un manejo adicional. Casi todos van a resolver de manera autolimitada. El rendimiento de las pruebas diagnósticas es muy bajo y no me va a guiar, pues no me va a dar mucha información sobre la etiología, no están indicados en todos los pacientes. Tengo que tener muy bien como esa población en la que sí voy a hacer pruebas de materia fecal. Los estudios imagenológicos y endoscópicos, lo mismo, el rendimiento no es tan bueno, la utilidad no es tanta y tiene un uso muy limitado, tengo que saber en qué pacientes los voy a hacer. Y el tratamiento antibiótico empírico no está indicado pues en todos los pacientes, no todo paciente que consulta por diarrea le tengo que poner antibiótico, tengo que saber pues como en qué población sí tengo que empezar sí o sí el manejo pues como empírico. Muchas gracias.